ability to look into the shadow side, into the darker side Yes. of human nature and fantasy Yes. and terror. But you also are a really joyful and loving person. Yes. So how do you find that balance? I'm Mexican. El laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro, narra la historia de Ofelia, una niña que descubre el mundo mágico que hay en su nuevo hogar, mientras debe vivir la Guerra Civil Española, por lo que es una película de época. Mientras vemos a nuestra joven protagonista pasar por diversos retos impuestos por el fauno, simultáneamente nos adentramos en el mundo realista de los adultos, con historias serias desde la perspectiva de personas que realmente viven con conciencia la época en la que viven, como la de su propia madre, quien está embarazada y casi muere por ello. La película tiene un final abierto y poco claro. Deja abierta la posibilidad de la muerte de la protagonista a la vez que nos intenta decir que ésta sí llegó al reino mágico al que aspiraba, dejando atrás la vida de la que inconscientemente quería escapar. Bueno, con algo así no es de extrañar que Guillermo del Toro tenga tanta fama a nivel mundial. Bueno, al fin y al cabo no esperaba menos de él. Con películas tan buenas como La Cumbre Escarlata, La Forma del Agua, Hellboy o El Orfanato, a sus espaldas no es de extrañar que brille nuevamente en esta peli. Y es que son diversas las razones que hacen esta película buena, pero solo con la forma de crear el final ya sabemos que su experiencia brilla. Pero dejemos de hablar de Guillermo del Toro por un momento. Hablemos un poco más de la película, como el por qué nacen ciertas cosas a través del contexto único vivido en la Guerra Civil Española. Es verdad, el filme trata de manera realista cómo se vivió la guerra desde varias perspectivas sin salirse a lo ficticio. Y eso es teniendo en cuenta que la historia se maneja como fantasía a la mitad del tiempo. En parte esto puede ser por cómo son tratados los personajes, como el general Vidal que... Ni hables del idiota ese, como me cayó de mal, de verdad, que no tiene ni pizca de bondad el desgraciado, ¿eh? A ver, pues sí, pero creo que el personaje estaba hecho para caer mal así en general, ¿no? Pues sí, pero igual lo desprecio muy fuerte. Oigan, me interrumpieron bien feo. Pero es verdad, qué asco Vidal. En todo caso, los personajes están hechos de tal forma que reflejan el comportamiento de las personas de la época. Además, si nos cae mal un personaje, ha de ser porque los guionistas hicieron un buen trabajo, ¿no? Sí, no viví en esa época ni mucho menos estuve en el país. Pero una guerra es una guerra en todas partes. La tensión se tenía que respirar en el aire y las probabilidades de morir, sobre todo joven, eran extremas. Por eso la ambientación reflejaba tensión en cada momento. Tanto personajes como escenarios dejaban ver entre sí cómo se vivía, por lo que ese es un excelente trabajo por su parte. Pero bueno, dejemos de hablar de cosas generales. Hay algo que quiero tratar ya. Los planos que se usan, ¿verdad? ¿Qué tan predecible soy? Es que estabas hablando de ello antes de empezar a hablar aquí. Ah, sí. Ja. Y además, acabas de dar un discurso sobre los elementos técnicos de la película. Era obvio que te ibas a por ese lado. Bueno, como sea. Con solo ver el inicio podemos ver ya un plano de detalle y uno general, en donde nos comprometemos con Ofelia y con el escenario. Aquí podemos ver cómo el inicio de la película está lleno de planos generales, desde el instante en el que se muestran los carros en medio del bosque, obviamente para darle protagonismo al escenario, hasta que finalmente nos muestran a la protagonista, en donde se utiliza un plano de detalle para darnos pistas sobre la personalidad de esta. Se muestra un libro de cuentos, que es un objeto muy acertado para describir la personalidad de Ofelia, que es una niña soñadora e imaginativa. Oh, es verdad. No había pensado en eso. También está la escena siguiente donde la madre de Ofelia se enferma y tienen que bajar del carro donde vienen. Desde ese momento la cámara se enfoca únicamente en Ofelia en un plano medio, donde se muestra desde el pecho hasta la cabeza. Es verdad, creo que de esa manera como espectador te sientes más comprometido con el punto de vista de la niña y menos con su ambiente. Y igualmente, cuando vuelven al carro de la madre y ellas acompañadas por un oficial, se muestra en un plano conjunto, conformado por el grupo de personas y se siente bien bastante equilibrado por el escenario y las figuras dentro, formando un plano conjunto. Y en realidad son bastantes los planos que se pueden sacar así de la película. Estos solo son algunos que tomaremos de ejemplo para hacernos entender mejor. En mi caso creo que tengo mi plano preferido al final de la película, cuando Ofelia está muriendo y la cámara se centra en su cara mientras poco a poco va perdiendo la vida. Creo que a todos les emociona esa escena, pero es importante el enfoque que le dan a su rostro. Es un primer plano. A mí me gusta mucho cuando el Capitán Vidal sale caminando con su hijo en brazos y se encuentra a los rebeldes al salir del laberinto. El momento en el que le entrega a su hijo a ellos porque para él es muy importante dejar un legado,
pero estos lo castigan diciéndole que ni siquiera le hablarán de él, y cuando muere, uff. En fin, creo que es una escena muy poderosa porque te da un primer plano del rostro del capitán al morir. Algo parecido a como pasó con Ofelia, pero es un final más digno para un villano de su estilo, supongo. El laberinto del fauno es una película llena de simbologías, un buen argumento y una trama interesante, pero más que nada te toca la humanidad y los planos manejados son bellísimos. Esto sí es cine. Definitivamente, deberíamos sentirnos más orgullosos de producciones como estas y de directores latinoamericanos como Guillermo del Toro, que han sabido sacar la cara por nuestro cine.